Mesa de la Unidad Democrática bajo la lupa. La tarjeta de la manito sigue en la carrera electoral en medio de amenazas. Pero esto forma parte de los acuerdos o de las negociaciones en Barbados o es un error de cálculo. Les contamos. Pilares económicos en suspenso. Venezuela en vilo ante reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Hasta el registro electoral sale salpicado, según el CNE. Gobernador de Texas sufre nuevo revés. Frenan de forma indefinida la controversial ley anti-inmigrante. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este martes 19 de marzo del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. De inmediato comenzamos con informaciones en materia política. Y es que si bien es cierto que la oposición venezolana ya está limitada en sus opciones electorales, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática pasó la rigurosa prueba del CNE que la mantiene habilitada, pero bajo un alto riesgo de ser sacada del juego a última hora por doble militancia, algo que había reglamentado desde el año 2016 el Tribunal Supremo de Justicia. Joan Álvarez nos cuenta más. A pesar que el CNE sacó del juego electoral al menos a 16 tarjetas de partidos políticos que aparentemente no cumplieron con los requisitos mínimos, la polémica tarjeta de la manito sigue en carrera y con posibilidades de ser quien postule a María Corina Machado o a su eventual sustituto, un escenario que sorprendió a propios y ajenos, pero que pudiera responder a un proceso de negociación. Dejar la tarjeta de la MUT fuera representaría un costo político para el gobierno y una desconfianza que no veo necesaria en este momento hacia una institución tan importante como el Consejo Nacional Electoral. En el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió vía sentencia la doble militancia de partidos políticos, excluyendo automáticamente a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupaba a diversas organizaciones de oposición, una sentencia que fue ratificada en 2018, pero que fue permitida en los comicios convocados durante los años siguientes a través de procesos de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, un escenario que parece repetirse con su habilitación desde el CNE para la elección del próximo 28 de julio. Y se incluyó aquella expresión de que no se permite la doble militancia. Y eso solo se podía saber por la vía del sistema biométrico, porque había una verificación. Antes esa verificación era aleatoria, pero ahorita el sistema biométrico te daba mayor certeza de lo que se estaba buscando, que era que un militante de partido no estuviera en dos partidos a la vez, o no estuviera como apoyando dos tarjetas a la vez. Sin embargo, muchos ponderan la posibilidad de que la tarjeta sea inhabilitada definitivamente desde el TSJ y que se pase por alto la decisión del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta también la solicitud que hiciera este lunes el cuestionado dirigente Luis Ratti a través de un recurso de nulidad de la reconocida tarjeta de la manito, que fue la segunda tarjeta más votada en las elecciones regionales de 2021, un elemento legal que parece tampoco haber sido tomado en cuenta por el Consejo Nacional Electoral, que inhabilitó al partido Movimiento al Socialismo. El MAS obtuvo más del 1% de la votación de las parlamentarias del 2020 y participó obteniendo una alta votación y obteniendo cargos de elección popular en las regionales del 2021. ¿Cuál es el criterio? Pues entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio que no ponga en duda que sea un criterio de político, de excluir? Importante destacar que los 34 partidos políticos habilitados por el CNE estuvieron convocados la tarde de este lunes a una reunión en donde se haría la verificación y auditoría de la base de datos y del software de elección de los posibles miembros de mesa de las juntas regionales. Una reunión en donde algunos partidos como Prociudadanos del candidato Leocenis García aún no tenía verificación o confirmación de que fue beneficiado o perjudicado con esta depuración. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció una vez más sobre el proceso electoral en puerta y pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se garantice la posibilidad real de una participación equitativa
en las presidenciales que están previstas para el próximo 28 de julio. Taitir Calderón nos amplía. En un comunicado, los representantes de la Iglesia Católica señalaron que los órganos del Estado que están al servicio del pueblo y todas las instituciones políticas y sociales deben trabajar para garantizar la posibilidad real de participación equitativa en este proceso, tanto de electores como de candidatos. La organización religiosa exhortó a los ciudadanos a participar en este proceso electoral, así como a los jóvenes a inscribirse en el registro de votación. Añaden que para que pueda ejercerse plenamente este derecho, las autoridades deben disponer del mayor número posible de centros de inscripción, tanto en el territorio nacional como en otros países. La jornada de inscripción y actualización de datos del registro electoral permanente arrancó bajo estricta vigilancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con menos puntos instalados en comparación a procesos electorales anteriores. Según la organización Voto Joven, hay al menos 3.5 millones de ciudadanos que aún no se han inscrito en el sistema y que se necesitarían al menos 3.000 puntos en un lapso de al menos 8 meses para poder concretarlos. Marine Glot nos amplía esta información, pero además nos agrega que, según el Consejo Nacional Electoral, las máquinas para el registro electoral en el exterior no se pudieron enviar debido a las sanciones. Amigos de Impacto Venezuela, 315 puntos fijos se activaron en el país para la inscripción y renovación del registro electoral permanente. Específicamente en las oficinas regionales, la atención será desde las 8:30 de la mañana hasta pasadas las 3 de la tarde. La situación es un poco complicada, alertan los analistas, puesto que en los 120 puntos de misiones diplomáticas en el extranjero, aparentemente al CNE se le olvidó que este proceso iniciaba este lunes y no llegó el material. Trascendió que rectores del CNE confirmaron a los partidos políticos que las máquinas para el registro electoral dispuestas en el extranjero no han llegado como consecuencia de las sanciones. Mientras tanto, en Venezuela diversos sectores sostienen que son muy pocos los puntos activados para el REP. Justamente para reducir esta brecha de 3,5 millones de jóvenes que no se encuentran inscritos en el registro electoral, se necesitaría aproximadamente entre 1.500 a 3.000 puntos. Y los puntos publicados el día de ayer fueron no más de 300 puntos. Ahora bien, no solo es la cantidad de puntos, sino además es el tiempo, es menos de un mes. Para poder cubrir al menos esta brecha que estamos discutiendo, se requiere de 6 a 8 meses. En estados de frontera y oriente se reportaron irregularidades en el proceso que inició este lunes, como Operación Morrocoy y discriminación. Más de 120 estudiantes dejaron hoy sus aulas de clases para cumplir con su deber de inscribirse en este registro electoral. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que en un momento nos hacen ir hacia la parte de atrás del CNE porque dicen que habilitarán un punto para la inscripción de los estudiantes. Cuando llegamos atrás, para sorpresa nuestra, nos dicen que si somos de la UNES, la Universidad de Seguridad. Nosotros no somos de ninguna universidad de seguridad, sin embargo somos universidades con estudiantes prestos a buscar un cambio en nuestro país, que quieren cumplir con su deber y que se suman a este llamado de inscripción. No entendemos la discriminación. Jóvenes del país sostienen que la única manera de buscar un cambio político es la participación. Importante señalar que para inscripción o actualización de datos ante el CNE se debe presentar solo la cédula de identidad vigente o vencida. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Seguimos con más en Impacto Venezuela, amigos. Llegó el momento de la pregunta del día. Recuerden que de lunes a viernes la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para conocer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. Atención con esto a los nuevos votantes. Según hay al menos 3.5 millones que deben inscribirse en el registro electoral permanente y tienen hasta el 16 de abril. La jornada ya arrancó, pero está marcada por muchas denuncias, por muchas quejas debido a la falta de puntos y por supuesto a los lapsos. Por eso hoy queremos consultarles, ¿qué crees que se debe hacer para que el CNE amplíe el lapso del registro electoral? En otras informaciones escuchamos palabras de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro denunció la noche de este lunes que el opositor Leopoldo López y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se reunieron en el vecino país para planificar supuestas acciones terroristas en el marco del proceso electoral que se desarrolla en Venezuela. Según él, estos planean sabotear los servicios públicos en el estado fronterizo. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos del Zulia, con terroristas, con paramilitares, atacar los servicios públicos, Zulia, Táchira, etcétera. Cuando esos dos terroristas perversos se reúnen es para conspirar. Alerta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima alerta a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Las perspectivas de crecimiento económico de este 2024 comenzaron a desvanecerse ante la imposición de las sanciones por parte de Estados Unidos. Un tema que sigue siendo clave, sobre todo cuando falta tan solo un mes para conocer la decisión del gobierno de Joe Biden, que está relacionada a la exigencia de garantías electorales en Venezuela, y que al parecer el Ejecutivo venezolano está ignorando las consecuencias de no cumplir con los acuerdos de Barbados. Génesis Pérez con el informe. Mientras el tiempo disminuye respecto a la reimposición o no de las sanciones, la incertidumbre lleva a expertos a proyectar distintos escenarios económicos para este año, en la que se espera otra caída en el sector en caso de que sean retomadas, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro asegura que habrá un crecimiento del 8%. Para algunos analistas, el alivio de las sanciones podría tener un impacto significativo en el panorama político interno de Venezuela. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto podría fortalecer al gobierno de Nicolás Maduro, brindándole un respiro económico y político y posiblemente consolidando su posición en el poder. Ahorita existe una gran incertidumbre, sobre todo qué va a pasar después del 18 de abril, porque obviamente la decisión del gobierno de los Estados Unidos está condicionada a que haya elecciones libres y con plena participación de todos los candidatos que tienen una inhabilitación. El punto está, hasta ahora pareciera ser que solamente va a ser esa licencia, es decir, no va a afectar otras medidas adoptadas de flexibilización adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, Chevron podría seguir exportando petróleo a el mercado norteamericano. El vencimiento del alivio de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela dentro de un mes plantea una serie de desafíos y oportunidades tanto para Venezuela como para la comunidad internacional, y tal parece que el camino a seguir dependerá en gran medida de las decisiones y acciones tanto del gobierno venezolano como de la comunidad internacional. Recordemos que el alivio de las sanciones está sujeta a ciertas condiciones por parte de Estados Unidos, como la celebración de elecciones libres y justas, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos, condiciones que hasta el momento en las apreciaciones de un sector de la oposición no han sido cumplidas. Mientras tú ves otros países petroleros que están bollantes desde el punto de vista económico, el caso venezolano tiene serias limitaciones porque sus recursos, sus ingresos en este momento representan el 20%, 25%, a lo sumo, y no llega, pero a lo sumo un tercio de lo que podía percibir en otro contexto. Para algunos expertos, el escenario que se ve más probable es uno en el que Estados Unidos retome algunas sanciones sin que el sector petrolero se afecte de manera importante. Según cifras oficiales, Venezuela registró un crecimiento sostenido de su producción desde septiembre hasta el mes de febrero, un alza de al menos el 15%. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En una decisión de último minuto y antes que se venciera el plazo para que entrara en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió una vez más la aplicación de la polémica ley antiinmigrante SB 4 impulsada por el gobernador de Texas. Veamos.
La norma con la que Texas busca que las fuerzas del orden estatales puedan detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de México entraba en vigor este lunes, pero la Corte emitió una nueva suspensión indefinida. La norma había sido suspendida el mes pasado por el juez federal David Ezra al considerarla una violación de la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. La norma es parte del desafío del gobernador Greg Abbott a la política migratoria y de seguridad en la frontera de la Casa Blanca. La administración Biden presentó una demanda para derogar la medida, argumentando que usurparía la autoridad federal central en materia de inmigración, dañaría las relaciones internacionales y crearía caos en la administración de la ley de inmigración. Los grupos de derechos civiles también argumentaron que la ley podría conducir a violaciones de derechos civiles y discriminación racial. Ahora pasamos a revisar noticias que se originan en nuestro país vecino a través de la sección Colombia en Vivo. Veamos qué nos tiene preparado nuestro equipo de corresponsales en Bogotá el día de hoy. Adelante. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Niño. El gobierno de Colombia suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, luego de que el Consejo Regional Indígena del Cauca denunciara un ataque contra la comunidad. Por el momento continúa la mesa de diálogos. Por más de 31.000 millones de pesos se registra un nuevo presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, así lo reveló el director de la entidad, Carlos Carrillo. Dicho contrato, firmado por el exdirector Olmedo López, presentaría irregularidades en la adquisición de 20 carros de bomberos. En un 1.6% creció la economía colombiana en enero de 2024, mientras que las importaciones cayeron en un 10.3%, comportamiento que respondería a la disminución en el grupo de combustibles e industria extractiva, según reveló el Departamento Nacional de Estadística. Hasta aquí Colombia en Vivo. Y en nuestra sección de entretenimiento, nuevamente el venezolano Gustavo Dudamel sin duda dejará el nombre de Venezuela muy en alto al dirigir 2 conciertos en Barcelona, España. También les contamos cómo la Miss Universo 2023 se está enfrentando el hecho de no poder entrar a su propio país. Todos los detalles de esto y mucho más con nuestro compañero Alejandro Córdoba. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta emisión matutina de Impacto Venezuela. Soy Alejandro Córdoba. De inmediato comenzamos con las informaciones más destacadas del entretenimiento. Y Gustavo Dudamel se va a presentar en Barcelona, España, para seguir dejando el nombre de nuestro país en alto. Veamos. El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dirigirá a la Orquesta del Liceu de Barcelona en 2 conciertos del musical West Side Story de Leonard Bernstein, que contará con las voces del lado estadounidense Nadine Sierra y el peruano Juan Diego Flores. Según anunció este lunes del Liceu, en un avance de la temporada 2024-2025, la obra llegará al escenario del teatro de ópera más antiguo de Barcelona el 29 y el 31 de julio del próximo año y contará con las interpretaciones de Sierra y Flores para los papeles protagonistas, la soprano en el de María y el tenor en el de Tori. La Miss Universo 2023, Chainis Alondra Palacio Cornejo, continúa expresando su dolor por tener que estar alejada de su familia y de su gente. Recientemente, la princesa sostuvo una entrevista para el programa En Casa con Telemundo, en el cual recibió grandes sorpresas que le hicieron derrumbarse en lágrimas. Durante la conversación, la comunicadora social habló con Andrea Mesa y Aleida Ortiz lo duro que es no poder regresar a su natal Nicaragua para disfrutar con el pueblo la alegría de haberles dado la primera corona universal. Gracias a Dios soy la primera reina nicaragüense en ser Miss Universo, pero anhelo con todo mi corazón no ser la última y que el gobierno me permita entrar al país. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. Amigos, así llegamos al final de la programación del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima.